Indique cómo preparar las siguientes soluciones. Muy bien, entonces vamos a tener concentración molar, concentración de porcentaje masa a volumen. Bueno, aquí dice peso, pero es una mugre, debería ser masa. Concentración normal, concentración molar y partes por millón. Así que comencemos con el primero. Vamos a necesitar la definición de la concentración molar. Entonces, según el libro dorado, C minúscula, la concentración molar va a ser igual al cociente entre la cantidad de sustancia y el volumen total. Sin embargo, no existen balanzas para cantidad de sustancia y nos piden cómo prepararla. El instrumento que tenemos es una balanza para medir masas, así que hay que reemplazar la cantidad de sustancia. Para ello se usa la definición auxiliar de la masa molar. La masa molar de una sustancia va a ser igual al cociente entre la masa de esa sustancia dividido la cantidad de esa sustancia. Entonces simplemente es igualar ambas expresiones. Paso cantidad de sustancia a multiplicar, masa molar a dividir. Y me doy cuenta que la cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente masa dividido la masa molar. Por lo tanto, en la ecuación inicial simplemente reemplazo masa dividido la masa molar. Y con esta ecuación podemos resolver el problema. Entonces me están dando el volumen total, me están dando la concentración molar y con la fórmula molecular puedo calcular la masa molar. Eso significa que tengo que calcular la masa que debo pesar en la balanza. Por lo tanto, paso la masa molar y el volumen total a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Una vez que tenemos la respuesta analítica, pasamos a la numérica. En primera instancia vamos a tener como identidad de lo que estamos calculando cloruro de sodio. La concentración molar de ese cloruro de sodio es 0,8, pero al reemplazar tengo un detalle. La unidad molar no me sirve, es una unidad derivada. Hay que convertirla a su unidad fundamental. Molar es igual a decir mol sobre litro. La masa molar de la sustancia debe calcularse por medio de los datos de la tabla periódica. Entonces, la masa molar de esta sustancia va a ser igual a 23 más 35,5 aproximadamente, lo que nos da un igual de 58,5 unidades gramos sobre mol, que reemplazamos. Finalmente, el volumen total, 500 mililitros. En el análisis dimensional notará que las unidades de volumen no se están cancelando, así que hay que hacer una conversión. Y aquí sí es obligatorio hacer un factor de conversión, pero hay diversos estilos para hacerlo. Un estilo bastante sencillo es convertir el mili a su definición numérica. Mili es la milésima parte, o decir 1 entre 1000. Por lo tanto, puedo reemplazar mili por 1 dividido 1000. Y ahí ya tenemos el valor en litros. 1000. Ya lo único que queda es hacer el análisis dimensional, mol que multiplica, mol que divide, litro que multiplica, se cancelan. La unidad sobreviviente es gramo, unidad de masa, justo la variable que se pretende calcular. Cancelamos ceros, dos ceros que dividen con dos ceros que multiplican, se cancelan. Y resuelve numéricamente. 0.8 por 58,5 por 5 dividido 10. El resultado, 23,4 gramos. Por lo tanto, en la respuesta cualitativa, porque nos indiquen cómo preparar la solución, debemos tomar una muestra de 23,4 gramos del frasco de cloruro de sodio y luego llenar ese frasco con agua hasta completar los 500 mililitros. En el punto B necesitamos la definición de concentración masa a volumen. La definición es la siguiente. La concentración masa a volumen se simboliza, según el libro dorado, con la letra gamma minúscula, que va a ser igual a la masa del soluto dividido el volumen total. Como nos están pidiendo porcentual, entonces hay que multiplicar por 100% a ambos lados. Entonces a la izquierda va a quedar porcentaje de la concentración masa a volumen y a la derecha se multiplica por 100%. Entonces en este problema nos están dando el volumen total, nos están dando el porcentaje de masa a volumen y por lo tanto debemos determinar la masa que debe pesarse en la balanza nuevamente. Entonces pues pasamos volumen total a multiplicar, pasamos 100% a dividir al porcentaje de concentración masa a volumen y expresamos la ecuación de manera elegante. Ahora pasamos a la parte numérica.
Nos dicen 5%, pero aquí hay trampa. Deberían decirnos 5% las unidades masa volumen. Es decir, en lugar de M o de P, como estaba originalmente, aquí debería ser gramo. Y en lugar de V, debería ser mililitro. ¿Cómo sabemos que es mililitro y no litro? Porque en las unidades de la concentración masa volumen, las unidades siempre van a ser pequeño a pequeño o grande a grande. Es decir, va a ser gramo sobre mililitro o kilogramo sobre litro, pero no se intercambian. Dicho esto, vamos a reemplazar 5% por gramo, donde multiplica, y dividiendo vamos a colocar el mililitro. El volumen total, 250 mililitros. Cancelamos porcentual con porcentual, mililitro con mililitro, y lo único que resta es 5 por 250 dividido entre 100. 5 por 250 dividido entre 100. El resultado, 12,5, y se va a expresar en unidades de masa, es decir, gramos, que es justamente la variable que pretendemos calcular de la sustancia nitrato de plata. Ahí va el segundo. En el tercer problema vamos a tener concentración normal, definida a un volumen y a una fórmula molecular. Para esto vamos a emplear la definición alternativa de la concentración normal o, más precisamente, la concentración de equivalentes. Entonces la concentración de equivalentes va a ser igual al equivalente molar multiplicado por la concentración molar. Ahora, no tenemos ninguna, pero sí podemos reemplazar concentración molar por su definición, cantidad de sustancia dividido volumen total. Pero no tenemos balanzas para cantidad de sustancia, por lo tanto reemplazo, como en el primer punto, la cantidad de sustancia por la masa multiplicando y la masa molar dividiendo. Por lo tanto, en la respuesta para este problema nuevamente tendremos que decir la masa que hay que pesar en la balanza para preparar la sustancia. Por cierto, no dijimos cómo es la respuesta cualitativa del segundo. En el segundo, pues tocaría tomar los 12,5 de nitrato de plata, pesarlos en la balanza, luego depositarlos en un contenedor volumétrico que me permita medir hasta 250 mililitros de agua, como un Erlenmeyer. Dicho esto, volviendo al tercer punto, debemos despejar la masa, pero antes necesito el equivalente molar. La razón de eso es que la concentración me la están dando, el volumen total me lo están dando, la masa molar la puedo obtener a través de la fórmula molecular, y de dónde coño saco el equivalente molar. Resulta que el equivalente molar va a salir de la cantidad de equivalentes a la carga del protón en su valor absoluto de alguno de los iones. En otras palabras, hay que determinar el estado de oxidación del aluminio o la carga neta del ion fosfato. Ambas son la misma. El aluminio está en 3 positivo y el ion fosfato está en 3 negativo. El valor absoluto de ambos es 3. Por lo tanto, el equivalente molar de esta sustancia es 3 equivalentes por cada mol. Con ese datico ya podemos hacer el reemplazo, pero primero debemos despejar la masa. Entonces paso el equivalente molar a dividir, la masa molar y el volumen total a multiplicar, y expreso la ecuación de manera elegante. La identidad de lo que pretendo calcular es fosfato de aluminio y reemplazo. La concentración equivalente es 3,5 normal, pero igual que con la concentración molar, normal no me sirve para hacer análisis dimensional, es una unidad derivada. Hay que convertirla a sus unidades fundamentales. Normal se va a definir como equivalentes sobre litro. La masa molar hay que calcularla. Entonces la masa molar de esta sustancia va a ser igual al peso atómico del aluminio según la tabla periódica, que vamos a aproximar a 27, más vamos a tener un fósforo que según la tabla periódica se aproxima a 31, más 4 veces el peso del oxígeno, aproximadamente 16. El resultado de eso es aproximadamente 122 gramos sobre mol. Les colocamos 122 gramos multiplicando y mol dividiendo. Volumen total. El volumen total 100 mililitros. Pero si se da cuenta, no se me cancelaría con la otra unidad de volumen. Así que convertimos mili a su definición numérica. Mili es igual a decir a 1 dividido entre 1000. Y L lo dejamos con mayúscula porque ya está solo. Y con eso ya completamos la conversión de volúmenes. Lo único que nos queda es el equivalente molar. Este equivalente molar está dividiendo, por eso se lo reemplaza al revés.
3 equivalente, que normalmente iría multiplicando, lo coloco dividiendo. Mol, que normalmente iría dividiendo, lo coloco multiplicando. Dicho esto, hacemos análisis dimensional. Litro que multiplica, litro que divide, equivalente que multiplica, equivalente que divide, mol que multiplica, se cancelan. La única unidad que queda es gramo, unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que queda es operar. Podemos simplificar dos ceros que dividen, dos ceros que multiplican y los unos restantes. El cálculo quedaría como 3,5 por 122 dividido, abro paréntesis, 3 por 10. 14,2 gramos. Por lo tanto, hay que pesar 14,2 gramos del frasco que contiene el fosfato de aluminio. Luego depositar eso en un Erlenmeyer que me permita agregar agua hasta completar los 100 mililitros. Para el cuarto vamos a necesitar la definición de la concentración molal. Y tenga mucho cuidado porque esta es la que tiene un detalle. La concentración molal se define como el cociente entre la cantidad de sustancia del soluto dividido la masa del solvente, no la masa total, la masa del solvente. Y nuevamente no existen balanzas de cantidad de sustancia, así que la cantidad de sustancia se reemplaza por el cociente, la masa en gramos dividido la masa molar. Y si ya observa un patrón aquí, entonces ya sabrá que hay que despejar la masa en gramos del soluto, pasando la masa molar y la masa del solvente a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Normalmente diríamos ya está lista para resolver, pero no. Su profesor de química debe quererlo muerto porque no le está dando en realidad la masa del solvente, sino la masa de la solución. Y eso tiene que calcularse por medio de la masa del solvente. Entonces debemos emplear una de las fórmulas auxiliares aditivas. La masa total, que es lo que me están dando, va a ser igual a la suma de masas, la masa del soluto, más la masa del solvente. El problema radica en que necesito despejar la masa del solvente, por lo tanto pasa la masa del soluto a restar. Y reemplazo la masa del solvente por la resta masa total menos la masa del soluto. Pero entonces ahí obtengo que necesito volver a despejar la masa del soluto. Así que hay que resolver el factor común. Una vez que hemos resuelto el factor común, vamos a tomar el término que contiene la masa del soluto y lo pasamos al otro lado. Como este término está restando, al otro lado de la expresión va a quedar sumando. Y aquí vamos a sacar un factor común porque masa del soluto es factor común a ambos términos. Una vez que hemos sacado el factor común, el término dentro del paréntesis que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Con lo cual ahora sí hemos alcanzado la respuesta analítica de este problema, que no les voy a negar, es una de las situaciones más complicadas en conversiones de unidades de concentración. Pero ya la tenemos. Así que pasamos a la respuesta numérica. Primero que todo, la identidad de lo que estamos calculando, hidróxido de sodio. Posteriormente, la unidad de concentración, que es 0,7 molal. Pero molal no me sirve para hacer análisis dimensional. Debemos convertirlo a sus unidades fundamentales, que son mol multiplicando sobre kilogramo dividiendo. Posteriormente necesitaremos la masa molar, que ya la habíamos calculado. Entonces la masa molar de esta cosa es sodio 23, oxígeno 16, hidrógeno 1. Por lo tanto la respuesta es 40 gramos sobre mol. Por lo tanto, reemplazamos 40 gramos sobre mol en el término masa molar. Y finalmente, la masa total dada, que fue 200 gramos. Hacemos análisis dimensional. En primera instancia, al interior del paréntesis y al exterior, kilogramo no se me cancela. Hay que convertirlo a unidades fundamentales. Kilo se puede reemplazar por su definición numérica, que es 1000, por. Hecho esto, cancelamos. Mol que multiplica, mol que divide, gramo que multiplica, gramo que divide. Mol que multiplica, mol que divide, gramo que multiplica, gramo que divide. La única unidad que queda es gramo, unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que resta es operar. Podemos cancelar tres ceros que multiplican y dividen arriba para acelerar el cálculo. Entonces será 0.7 por 4 por 2 dividido, abro paréntesis, 1 más 0.7 por 40 dividido 1000. El resultado, 5,4
gramos de hidróxido de sodio. Entonces, para preparar vamos a tener que tomar 5,4 gramos de hidróxido de sodio en la balanza, se los deposita en un Erlenmeyer, luego se agrega agua hasta completar unos 200 gramos totales. Finalmente, vamos con el último punto, que es una partes por millón. Sin embargo, no nos están diciendo partes por millón en qué. Aquí hay que tener un poco de intuición. La solución total me la están dando en volumen y el ácido sulfúrico es un líquido, por lo tanto también va a estar en volumen. Por lo tanto, ese es partes por millón volumen. O, dicho de manera más formal, son partes por millón volumen a volumen o fracción de volúmenes. Para poder resolver ese problema vamos a comenzar con la definición de partes por dado para la fracción de masa. Dicha definición me dice que partes por de lo que sea en la unidad de concentración que afecta va a estar dividido entre 10 a la lo que sea, que depende de lo que estamos determinando, y va a ser igual a la fracción de masa. Si lo que necesitamos es fracción de volúmenes, simplemente es reemplazar el símbolo de fracción de masas por fracción de volúmenes. Dicho símbolo, según el libro doblado de la UPAC, es phi, y en ese caso lo que deseo determinar es millón, y la definición de millón es 10 a la 6. Una vez que tenemos esto, vamos a escribir la definición de la fracción de volúmenes. La fracción de volúmenes se define fundamentalmente como el volumen del soluto dividido el volumen total. Justo los dos términos que me están dando en el enunciado, o que debo calcular. Me olvido de la fracción de volúmenes y obtengo la igualdad que necesito resolver. Debo determinar el volumen de ácido sulfúrico a través del volumen total que me están dando. Por lo tanto, lo paso a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos la respuesta analítica. Partes por millón de la fracción de volúmenes es 10. Adimensional dividido entre 10 a la 6 multiplicado por el volumen total de la solución, 500 mililitros. Dimensionalmente, la respuesta queda en mililitros unidad de volumen. Y simplemente resolver numéricamente. Entonces será 10 por 500 dividido 10 a la 6. La respuesta es 5 por 10 a la menos 3 mililitros de, necesitamos la definición, ácido sulfúrico. Por lo tanto, la respuesta cualitativa queda finalmente como tomar 5 por 10 a la menos 3 mililitros, y esto necesitaría una micropipeta de ácido sulfúrico, y luego depositarlo en un Erlenmeyer para completar 500 mililitros totales. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.